Hoy verás cómo preparar el brazo gitano salado más sorprendente. Aperitivos fríos perfectos para adelantarte al tiempo. Canapés elegantes sin gastar demasiado e ideas rápidas para reuniones familiares. Fiestas y encuentros donde aparece gente que nadie sabe quién invitó. Al final del video te contaré también la historia real de una ensaladilla rusa que provocó una discusión familiar tan intensa. ¿Alguna vez algo tan insignificante como un aperitivo arruinó completamente tu Navidad? A mí sí, y todavía me cuesta hablar de ello sin sentir un nudo en la garganta. No fue por la comida en sí, fue por todo lo que significaba. Yo llegué a esa cena emocionada, esperando una noche especial. Había gente que no veía hacía meses, otras personas que incluso habían viajado solo para estar allí. Me puse mi mejor ropa, preparé un pequeño detalle para cada invitado y llevé toda mi energía positiva para compartir un buen momento. Pero cuando entré al comedor sentí que algo no encajaba. Había tensión en el ambiente, como si todos estuvieran intentando disimular algo. Entonces apareció la mesa de aperitivos. Recuerdo ese momento en cámara lenta. Una bandeja enorme, cubierta por papel de aluminio arrugado, llegó al centro como si fuera el gran acto de la noche. El responsable de traerla infló el pecho y dijo que había pasado horas preparándolo todo. Cuando retiró el papel, pensé que era una broma. Los canapés parecían hechos con ingredientes de baja calidad, sin cariño, mal presentados, sin sabor. Algunos parecían secos, otros sumergidos en mayonesa sin criterio. Había una mezcla tan incoherente que daba miedo probarla. Pero todos fingieron que era maravilloso. Nadie quería decir la verdad. Yo fui la primera en tomar uno porque pensé que, a pesar de su aspecto, el sabor podía sorprender, pero me equivoqué. No sabía nada y al mismo tiempo sabía todo. Sal, mayonesa barata, un olor extraño que no lograba identificar. Os prometo que intenté acabarlo por educación, pero no pude terminarlo. Lo dejé discretamente en la servilleta. Intenté disimular, pero la persona que lo había preparado me miró directamente y dijo que había usado una receta familiar de mucha tradición. Todos se quedaron mirando. Sentí que la atención se volcó sobre mí como si fuera una amenaza. Al final, después de aquel primer canapé demoníaco, decidí probar otro aperitivo que también llevaba salmón ahumado. No quería volver a quedar como la tiquismiquis de la noche. Sentí la presión de las miradas, así que me lo comí entero casi sin pensarlo. Apenas lo tragué, empecé a encontrarme fatal. No entendía nada. Yo no era alérgica al salmón. Jamás me había sentado mal. Intenté aguantar el tipo y decidí no comer nada más por si se me pasaba. Pero a los pocos minutos miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos estaban igual, mareados, sudando y con el estómago revuelto. Uno a uno empezaron a decirle a la anfitriona que se encontraban fatal. Su respuesta fue de lo más surrealista: «¿Habéis bebido demasiado y vais borrachos?» Nos miramos con cara de incredulidad. Nadie iba borracho, como mucho un par de copas. Entonces, uno de los invitados se levantó para tirar algo en la cocina. Abrió la papelera y lo vio en 3 paquetes de salmón ahumado, como si hubiera comprado el pack grande. Se quedó mirando el envase unos segundos y ahí estaba la clave. Caducado desde hacía 10 días. Sin decir nada a nadie, llamó a la anfitriona a la cocina. Le dijo que no estábamos enfermos por haber bebido, sino porque nos había dado salmón caducado. Y añadió que ahora entendía por qué ella iba ofreciendo canapés a todos sin haber probado ni uno. Las voces se elevaron, ya no pudimos resistir la curiosidad y fuimos a ver qué estaba pasando. Ella se puso nerviosa al vernos a todos allí. Se defendió diciendo que hacía años que comía salmón caducado y nunca le había pasado nada, que estábamos exagerando y que no era para tanto. El ambiente se tensó aún más cuando uno de los invitados, alérgico al salmón, empezó a descomponerse. No había comido el canapé, pero al prepararlos no había limpiado bien la superficie y se contaminó el que le sirvió. Tuvimos que llamar a la ambulancia. Se lo llevaron a él y a su pareja, aunque todos queríamos subir porque nos encontrábamos fatal. Ese invitado no volvió a reunirse con nosotros. Han pasado 8 años y no ha vuelto a pisar una cena de Navidad. Y a la anfitriona jamás la volvió a saludar. Fue su pareja quien descubrió lo del salmón, así que la confianza se rompió para siempre. Con los demás, seguimos manteniendo el contacto, pero con ella ya no. Aquella noche, aún estando medio en shock, intentamos salvar la reunión. No queríamos arruinarlo todo. Así que hicimos como si nada. Era nuestro último intento por darle una segunda oportunidad, pero ella estaba furiosa porque habíamos descubierto la verdad. Empezó a insultarnos y a echarnos de su casa. A partir de ahí, todo se volvió más extraño. Se desató una discusión sobre qué era lo verdaderamente importante en Navidad. La intención o el resultado. Si cocinar sin saber era mejor que no cocinar. Si la comida realmente importaba, nadie hablaba de familia ni de estar juntos. Todo giraba en torno a sí. Era aceptable llevar algo mediocre solo por cumplir. La discusión se volvió tan personal que varios se levantaron de la mesa.
Yo me quedé allí, sentada, sin saber qué decir, atrapada entre mi honestidad y mi educación. Sentía el corazón latiéndome en la garganta. Algunos me acusaron de ser exigente, de no valorar el esfuerzo de los demás, como si mi única intención fuera criticar. Pero yo solo quería que todos disfrutaran de algo especial, algo que hiciera la noche memorable. Me pregunté si realmente estaba equivocada, si era culpa mía esperar algo más, si yo era la única persona que veía la comida como una manera de demostrar cariño, cuidado y respeto. La sala estaba rota en discusiones, cuchicheos, miradas de reproche. El ambiente se había vuelto espeso, casi irrespirable. Mientras todos la señalaban, mientras la juzgaban sin piedad, yo sentía algo distinto. Una mezcla de rabia y compasión. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. Ella alzó la mirada, tenía los ojos cristalizados. Aguantó unos segundos, como queriendo mantener la compostura, pero sí quebró. Rompió a llorar sin control. Dijo que no estaba bien, que se sentía fatal porque sabía que no había actuado como debía. Le pedí que me dijera la verdad, que me explicara por qué había decidido darnos salmón caducado cuando todos habíamos puesto un bote de 150 euros por pareja para que ella preparara la cena de Navidad. Éramos 12 personas, más ella y su pareja, 14 en total. 1.800 euros reunidos para que preparara canapés, entrantes, aperitivos, platos principales y postres como cada año, igual que yo y las otras parejas lo habíamos hecho en otras ocasiones. Y todo siempre había salido de maravilla. Ella se secó las lágrimas y tragó saliva. Me confesó, con la voz temblando, que tenía graves problemas financieros. Facturas acumuladas admitió que solo había gastado 400 euros en preparar la cena de aquella noche. Su plan, dijo, era que nos llenáramos con los canapés y aperitivos, que dijéramos que estábamos satisfechos y apenas tocáramos el plato principal. Así nadie se daría cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dijo que no sabía cómo mantener la farsa más allá de eso, pero confiaba en que el alcohol y la euforia navideña lo escondieran todo. Sentí un vuelco en el estómago. Aún así, le pregunté qué había pasado con los 1.400 euros restantes. Ella bajó la mirada al suelo, incapaz de sostener el contacto visual, y me contó lo impensable. El día que fue a hacer la compra de Navidad, pasó frente a un escaparate de una marca muy costosa. Vio un bolso de edición limitada, acompañado de unas gafas de sol a juego. No se pudo resistir y se lo compró. Gastó los 1.800 euros de la cena y también su propio sueldo, y confesó que los 400 euros con los que había hecho frente al menú los había sacado de las huchas de sus hijos. En ese momento sentí que se me rompía el corazón. Mi mente no podía comprender por qué había hecho eso. No lo justificaba, pero verla allí, llorando, temblando, pidiendo perdón, me hizo entender que su arrepentimiento era real. Había cruzado una línea peligrosa, sí, pero no lo había hecho por maldad, sino por una guerra interna que ya no podía controlar. Nos quedamos un buen rato hablando mientras los demás la miraban con desprecio y cuchicheaban entre ellos. Cuanto más hablaba con ella, más evidente se volvía algo que al principio no había visto. Ella tenía un problema serio, era compradora compulsiva, estaba atrapada en una espiral de ansiedad, culpa y necesidad. Sentí que lo que necesitaba no era castigo, sino ayuda. Decidí reunir a los pocos invitados que quedaban en la sala para explicarles la situación, para hacerles entender que ese era el momento en que más nos necesitaba, que si alguna vez había valido la pena la amistad, era ahora. Algunos se negaron, exigían que les devolviera el dinero. La señalaban, la acusaban, la miraban como si fuera un monstruo. Otros, en cambio, empezaron a verla con ojos distintos. Comprendieron que detrás del error había una persona en crisis. Ante la tensión insoportable del ambiente, se me ocurrió una solución. Propuse a todos que fuéramos a mi casa y continuáramos allí la cena. Estaríamos más tranquilos. Ella aceptó sin dudar, agotada y avergonzada. El resto también accedió. La atmósfera de su casa era casi irrespirable. La energía era demasiado densa, así que nos fuimos. Al llegar a mi hogar, algo cambió. Empezamos a sacar todo lo que había en la nevera. Ingredientes sueltos, sobras, antojos, y con eso nos pusimos a cocinar juntos. Entre risas tensas pero sinceras, preparamos recetas simples, deliciosas, rápidas, como las que estás viendo. Poco a poco, nos fuimos olvidando de lo que había pasado. No porque no importara, sino porque comenzamos a entenderlo desde otro lugar. Nos unimos aún más en aquella noche. Lo impensable sucedió. El desastre inicial se transformó en una oportunidad para reconectar. El error, lo comprendí más tarde, fue nuestro también.
No supimos ver que ella tenía un problema. No vimos las señales. La cargamos con demasiada responsabilidad. La presión de ser perfecta, del estrés de organizarlo todo, la empujó al límite. Y cuando cruzó esa línea, ya no supo volver atrás. La Navidad terminó siendo distinta de lo que imaginábamos. No perfecta, sino profunda. No impecable, sino humana. Y aunque jamás olvidé lo ocurrido, entendí que, a veces, lo que más importa no es lo que está en la mesa, sino quién está dispuesto a quedarse cuando todo se derrumba. Cuando todos terminaron de comer en mi casa, reinó un silencio que no era incómodo, sino necesario. Cada uno estaba procesando lo vivido. Aún se sentía el miedo de lo que había pasado en la otra casa, la preocupación por el invitado alérgico que había sido llevado al hospital, la indignación por haber sido engañado sin maldad y, a la vez, la extraña compasión que empezaba a surgir por aquella mujer que se había roto delante de nosotros. Ella estaba sentada en una esquina de mi salón, sin fuerzas, con las manos temblando sobre el regazo. Su mirada parecía perdida, como si hubiera envejecido 10 años en solo unas horas. Nadie se atrevía a hablarle. Era como si todos estuviéramos esperando a que el mundo se acomodara antes de abrir la boca. Me acerqué despacio, sin prisa, y le ofrecí una manta para cubrirse. La aceptó sin decir nada. Se la coloqué sobre los hombros y me senté a su lado. Podía oír su respiración nerviosa, irregular, sus intentos por contener un llanto que ya no le quedaba fuerza para dejar salir. Le pregunté si quería contarme algo más, no para juzgarla ni para reprocharle, sino para entender. Ella permaneció unos segundos callada, pero entonces algo en su interior cedió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz, rota, empezó a narrar una historia que nadie conocía. Dijo que llevaba años viviendo por encima de sus posibilidades, que cuando comenzó lo hacía por ilusión en comprar algo bonito para ella, un detalle para sentirse especial. Pero con el tiempo, esa pequeña chispa se convirtió en fuego incontrolable. Cuando estaba triste, compraba. Cuando estaba estresada, compraba. Cuando se sentía sola, compraba. Era su anestesia, su refugio silencioso, porque nunca se había permitido pedir ayuda. Contó que las deudas crecían como una sombra que la seguía a todas partes. Intentaba esconderlo, incluso de su pareja. Tenía miedo de defraudarlo, miedo de ser juzgada, miedo de que la vieran como alguien sin control. La Navidad era su momento más temido. Sabía que esperábamos una cena, espectacular como otros años, pero esta vez no podía permitírselo. No había dinero y lo poco que tenía lo gastó tratando de llenar un vacío que no tenía fondo. Mientras hablaba, se encogía sobre sí misma, como si quisiera desaparecer. Algunos de los presentes empezaron a llorar en silencio, otros bajaban la mirada, avergonzados por haberla insultado antes. Yo la escuchaba, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era una súplica muda por perdón. Me dijo que, cuando vio el bolso en aquel escaparate, sintió algo que hacía tiempo no sentía, en una mezcla de deseo, alivio y un extraño sentido de triunfo. Lo compró sin pensar. En ese momento sintió felicidad, pero fue efímera, como un destello. Después vino la culpa, la desesperación, el terror y aún así no volvió atrás. No pidió ayuda, no explicó lo que había pasado, solo cayó cada vez más hondo. En medio de su relato, se llevó las manos a la cara y dijo que jamás había querido hacernos daño, que la idea del salmón caducado no había sido una maldad, sino una negligencia nacida de la desesperación. Creyó que nadie lo notaría, que pasaría desapercibido, que bastaba con sonreír lo suficiente para que todos miráramos hacia otro lado. Al final, aquella noche terminó en silencio. Algunos se fueron antes de tiempo, otros se encerraron en habitaciones. Yo me quedé en mi casa con una sensación extraña. Me pregunté cuántas cenas navideñas habrían terminado así sin que nadie lo dijera. Y ahí lo entendí, y la comida no es solo comida es comunicación, es respeto, es cuidado. Cuando alguien sirve algo bueno, está diciendo, te valoro. Cuando alguien sirve lo primero que encontró, está diciendo, me da igual. Por eso me dolió tanto, porque sentí que no nos habíamos valorado entre nosotros. Esa experiencia me marcó, me hizo prometerme que nunca volvería a vivir una Navidad así. Me obsesioné con aprender a preparar aperitivos, canapés y entrantes fríos que realmente hicieran sentir algo. No hablo de platos caros ni complicados, hablo de recetas que se noten pensadas, cuidadas, equilibradas, bonitas. Recetas que hagan que la gente hable para bien, que al probarlas sientan calma, emoción, sorpresa, que todos se queden con ganas de más, que alimenten más que el estómago. Se culpaba por lo del invitado alérgico. Decía que jamás se perdonaría haber puesto su vida en riesgo. Sentía miedo, vergüenza y una soledad tan profunda que traspasaba la piel. En ese momento me di cuenta de que había 2 tragedias esa noche. La primera había sido física en el veneno, la urgencia, el pánico. La segunda era emocional en una mujer rota por dentro.
atrapada por sus propias decisiones, sin saber cómo pedir auxilio. La miré directamente a los ojos y con la voz más serena que pude, le dije que no estaba sola, que nadie nace sabiendo cómo manejar el dolor, que la vida puede asfixiarte hasta que ya no ves la salida. Le dije que había cometido errores, sí, pero que admitirlos era el primer paso hacia su propia salvación. Algunos invitados se acercaron también. La rodeamos sin invadirla. Uno le ofreció agua, otro le puso una mano en la espalda. Ella nos miraba como si le costara creer que, después de todo lo que había pasado, aún quedara espacio para la empatía. Propusimos ayudarla no con dinero, con lo que realmente necesitaba: apoyo, sentirse escuchada, acompañamiento. Alguien mencionó buscar un terapeuta, otro se ofreció a ayudarla a hacer un presupuesto para reorganizar su economía. Su pareja, pálido, se sentó a su lado y le tomó la mano por primera vez en toda la noche. Él tampoco estaba preparado para lo que había descubierto, pero estaba dispuesto a intentar sanar lo que quedaba entre ellos. Mientras tanto, uno de los invitados recibió un mensaje en su teléfono. Lo abrió, nos miró y dijo que el invitado alérgico estaba fuera de peligro. Todos suspiramos en alivio. Algunos lloraron sin disimulo. Sentimos que al menos la noche no terminaría en tragedia absoluta. Cuando la tensión empezó a disolverse, decidí romper el silencio con una pregunta simple pero necesaria. ¿Qué quieres hacer ahora? Ella respiró hondo, nos miró uno a uno. Por primera vez en la noche, levantó la cabeza con dignidad y dijo que quería cambiar, que necesitaba ayuda, que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias, a reparar lo que había roto, a sanar lo que estaba herido. Esa respuesta no borró el dolor, no borró el miedo, no borró lo ocurrido, pero encendió una nueva esperanza, una tan frágil como poderosa. La noche continuó sin prisas. Ya no había cenas elaboradas, ni etiquetas, ni expectativas, solo personas juntas, vulnerables, humanas. Hablamos hasta tarde, reímos en momentos extraños, lloramos en otros, compartimos historias de nuestros propios errores, nuestros miedos, nuestras cicatrices escondidas. Fue como despojarse de todo y quedar desnudos en la verdad. Y así comprendí algo que nunca había entendido con tanta claridad. A veces, las noches más caóticas son las que revelan lo que realmente somos. A veces, las crisis rompen lo que tenía que romperse para que algo nuevo pueda crecer. A veces, la Navidad no se trata de la mesa perfecta, sino de sostenernos cuando alguien cae. Aquel desastre nos transformó. Dejó heridas, sí, pero también abrió caminos. Porque al final, lo que permanece no es lo que comimos, ni cuánto pagamos, ni qué tan impecable fue la mesa. Lo que permanece es cómo nos hicimos compañía cuando el mundo se venía abajo. Y esa, sin quererlo, fue la Navidad más humana de nuestras vidas. Los días posteriores a aquella Navidad fueron extraños. La mañana siguiente, todos despertamos con una mezcla de alivio y cansancio emocional. Algunos volvieron a sus ciudades, otros se quedaron a descansar. Pero en cada despedida había esa mirada silenciosa que decía: hemos vivido algo que no vamos a olvidar. Nos mantuvimos en contacto de forma casi constante, no por obligación, sino porque algo dentro de todos decía que no podíamos cerrar los ojos y fingir que aquello nunca había pasado. Había heridas abiertas, pero también un lazo invisible, suave, que ahora nos unía de otra forma. A los 2 días, nos confirmaron que el invitado alérgico estaba estable. Había pasado 24 horas en observación, pero estaba fuera de peligro. Su pareja nos agradeció por haber reaccionado rápido. Eso trajo un poco de luz. La anfitriona, por su parte, había tocado fondo. Y cuando uno toca fondo, hay 2 caminos a hundirse o empezar a subir. Su pareja nos llamó por teléfono, con la voz cansada. Dijo que ella llevaba 2 días sin casi hablar, apenas comía, y que lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía, estaba rota. Pero también, por primera vez en muchos años, estaba abierta a recibir ayuda. Organizamos una reunión, sin exigencias, sin reproches, solo para acompañarla. Nos encontramos en una cafetería pequeña, discreta, de mesas de madera y luz cálida. Ella llegó con los ojos hinchados, las manos juntas, la voz temblando. Nos pidió perdón otra vez, pero esta vez no fue desde la desesperación, sino desde la humildad. Nos contó que había hablado con un profesional, había dado el primer paso. No fue fácil reconocer que necesitaba ayuda, pero lo había hecho. Su pareja tomó la palabra y, con lágrimas contenidas, confesó que él también llevaba años cargando con silencios, sospechas y miedos. Ella no solo necesitaba apoyo, él también lo necesitaba. Y ahí empezamos a entender que en realidad la herida nunca fue solo suya. Las adicciones, incluso las invisibles, siempre se desbordan y alcanzan a quienes están alrededor. Algunas personas de nuestro grupo se alejaron. No lo hicieron con odio, simplemente tenían heridas que no podían sostener cerca de la fuente. Era comprensible.
La confianza es como el cristal. Una vez rota, no siempre vuelve a su forma original, pero otros permanecimos solo desde la humanidad más simple, desde la voluntad de caminar juntos. Aunque fuera un proceso lento, empezamos a visitarlos algunos fines de semana, a veces solo para tomar un café, otras para acompañarlos a las sesiones terapéuticas grupales a las que habían decidido asistir. No necesitábamos hablar de lo ocurrido cada vez que nos reuníamos. Ella comenzó a poner orden en su vida. Vendió el bolso, vendió las gafas, vendió ropa que nunca había usado, no para recuperar el dinero que ya no importaba, sino como símbolo de desprendimiento, como si cada objeto vendido fuera un ladrillo menos de la prisión que ella misma había construido. Un día, semanas después, me escribió un mensaje corto en el que ponía gracias por lo que hiciste por mí y por no dejarme sola aquella noche. Lloré al leerlo. No porque fuera un agradecimiento, sino porque entendí que aquello era el principio de un renacimiento. El invitado alérgico, aunque no volvió al grupo, sí quiso hablar con ella por teléfono. Hablaron durante casi una hora. No se hicieron amigos después de eso, no era necesario. Pero él la perdonó. Y ese acto fue como abrir una ventana en una habitación donde llevaba tiempo sin circular el aire. Los meses avanzaron, la primavera llegó y con ella la sensación de que la vida, incluso después de un desastre, siempre encuentra una forma de renacer. Un día, ella ofreció invitarnos a cenar, no para celebrar nada ni para demostrar nada, simplemente para compartir. Pero esta vez no quiso hacerlo sola. Nos pidió que cada uno llevara algo, no por falta de dinero, sino para recordar lo que habíamos aprendido, aunque el peso de la vida no está hecho para que lo cargue una sola persona. Aquella cena fue distinta. No había manteles perfectos, ni copas alineadas, ni platos elaborados. Había risas, había música suave, había sencillez. Y sobre todo, había verdad. Ella cocinó un plato pequeño, simbólico. No tenía presentación de restaurante, pero cuando lo llevó a la mesa, con las manos temblando, se le llenaron los ojos de lágrimas. Nos dijo que no era mucho, pero era lo mejor que podía ofrecer. Y en ese instante entendimos todos. No se trataba de comida, se trataba de coraje, del acto íntimo de abrir el corazón después de haberlo tenido roto. Cuando terminamos de comer, brindamos por la vida, por la vulnerabilidad, por la segunda oportunidad y porque, aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabíamos que esa noche estaba cerrando un círculo. No volvimos a ser el mismo grupo de antes. Fuimos otro más real, menos perfecto, más humano. Ella siguió en terapia. Su relación de pareja se fortaleció con el tiempo, pero no sin esfuerzo. Hubo recaídas emocionales, días difíciles, dudas, pero también hubo avances en conciencia y una voluntad renovada de construir cada Navidad. Desde entonces, hacemos lo mismo. Nos reunimos, pero no en la casa más grande, ni en la más bonita, ni con el menú más sofisticado. Nos juntamos donde haya espacio para todos, aunque sea pequeño. Cada uno trae algo, una bebida, un postre, una canción, una historia y gracias a lo que sucedió a ese día, hemos creado un grupo de amigos más reducido pero más auténtico. Cuando compartimos, lo hacemos desde un lugar al que nunca habríamos llegado sin aquella noche terrible y luminosa a la vez. La vida no volvió a ser perfecta, pero aprendimos que la perfección no es el objetivo. El objetivo es sostenernos, mirarnos a los ojos cuando cometemos errores, acompañarnos cuando alguien se rompe y celebrar cada pequeño acto de amor, aunque venga envuelto en caos. A veces, las heridas se convierten en grietas por donde entra la luz. Y aquella Navidad nos enseñó que la luz más profunda suele aparecer cuando todo parece oscurecerse. Al final, lo que permanece no es el dolor, es lo que hicimos con él, es como nos transformó. Es la certeza de que, aunque la vida se rompa, podemos reparar, reconstruir, volver a empezar. Y que cuando el corazón se abre, aunque sea desde la ruina, siempre existe la posibilidad de sanar. La vida no volvió a ser perfecta, pero aprendimos que la perfección no es el objetivo. El objetivo es sostenernos, mirarnos a los ojos cuando cometemos errores, acompañarnos cuando alguien se rompe y celebrar cada pequeño acto de amor aunque venga envuelto en caos. A veces, las heridas se convierten en grietas por donde entra la luz y aquella Navidad nos enseñó que la luz más profunda suele aparecer cuando todo parece oscurecer.